Creo que este es el video con el que más vale la pena recordar que yo no sé de películas, yo sé de libros. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Viajando Entre Letras. Estoy súper emocionada por hacer este video, aunque también un poquito nerviosa porque honestamente yo no sabía si les iba a traer este video aquí al canal. Antes de ver la película como que decía, no, yo sé que voy a estar muy cansona porque pues es una adaptación de un libro que es monumental como es La Odisea, que además yo amé profundamente y que tenía mucho susto conforme fueron saliendo como adelantos de la película respecto a lo que iban a hacer y si iba a ser pues como una adaptación muchísimo más libre de lo que yo me esperaba para un clásico que ya es perfecto en sí mismo. Y efectivamente fue un poco así. Les adelanto que la película no fue la obra maestra que yo me esperaba y justamente por eso la aclaración del inicio del video, y es que yo no sé de cine. He visto algunos videos de canales que hacen reseñas de películas y demás que resaltaron mucho este tema de cómo fue grabado, como toda esta parte del sello de Christopher Nolan respecto a que no utiliza pantallas verdes, ¿no? Que no utiliza efectos especiales y demás. Y entiendo por qué para alguien que ame el cine, pues esa propuesta audiovisual, tener un director como que se ciñe mucho a esa esencia del cine, pues puede ser como una cosa épica y que cada vez que se anuncia una película de Christopher Nolan pues sea como wow, va a ser un éxito total. Realmente a mí lo que termina conmoviéndome son las historias, ¿no? Como que precisamente por eso amo tanto leer, y es porque en cada libro puedo encontrar historias absolutamente fascinantes, y yo sé que como lectores siempre tenemos este dilema de van a coger nuestro libro y le van a hacer una adaptación, ¿con qué van a salir, no? Y precisamente de ahí nace esta sección de Del libro a peli, donde no es una reseña de la película, porque para poder reseñar películas tendría que saber de cine y nuevamente estoy como en la película cada vez que hablaban de la hospitalidad de Zeus repitiendo esto, pero yo no sé de cine, ¿no? Y pues estos videos son para lectores que queremos desahogarnos de cosas que no nos gustaron de las adaptaciones o que sí, que fueron grandes aciertos. Porque yo en realidad siento que no soy como una lectora demasiado exigente, o sea, como que yo tampoco busco que hagan exactamente los mismos diálogos, las mismas escenas en las películas de los libros que veo, no. Yo entiendo que también el formato audiovisual como que exige otras cosas. Tú al final en un libro de 400 páginas puedes demorarte unas 13, 14, 15 horas o mucho más leyéndote el libro, entonces obviamente una película de esa cantidad de horas es imposible, ¿no? Entonces digamos que yo en muchas ocasiones como lo que busco en una buena adaptación es que se transmita la esencia, ¿no? Que la esencia de lo que yo al menos sentí como con mi experiencia lectora de los libros, yo la logré ver en pantalla. Así que en este video he preparado como diferentes puntos para que charlemos de aquellas cosas que me gustaron de la adaptación y otras con las que siento que definitivamente tiene que leerse el libro porque es muy superior. Me ha pasado, ¿no? Con historias que es como, no, la película es un gran complemento, ¿no? La adaptación como que funciona de manera muy chévere como con los libros porque terminan dialogando con interpretaciones muy interesantes, pero en este caso sí siento que el libro pero barre con toda la adaptación, que en mi concepto pues fue súper simple, o sea, como que toda esa esencia que les comento, ¿no?, que a mí me gusta ver en la pantalla respecto a los libros que leo, pues siento que la simplificaron hasta dejarla como, o sea, simple, muy simple. Así que vamos con una nueva actualización de esta sección del libro a peli, y reitero que no significa que una adaptación tenga que ser idéntica al libro para ser buena, pero sí quiero analizar qué decisiones tomó en este caso el director, qué elementos conservó, cuáles cambió y sobre todo qué se gana y qué se pierde con estas decisiones. En esta ocasión no recuerdo en las entregas pasadas del libro a peli si les he hecho esta advertencia, pero van a haber spoilers, por supuesto, tanto de la película como del libro. Vamos a comenzar con las cosas que sí me gustaron, porque siempre nos toca comenzar hablando de lo bueno, y una de ellas es la manera en la que Christopher Nolan aborda la guerra de Troya
y las consecuencias que esta tiene sobre Odiseo y sobre los hombres que participaron en esa guerra, incluso los que vemos que ya están en el inframundo y siguen con un montón de culpa respecto a todo lo que hicieron en este lugar. En la Odisea esto es importantísimo porque, claro, sabemos esto de que Odiseo tuvo la ingeniosa idea, ¿no?, del caballo de Troya, que gracias a eso fue que lograron acabar con una guerra de 10 años, pero en realidad era una guerra que ya había acabado con todos. Imagínense 10 años de estar peleando, ya hombres absolutamente agotados, muchísimas pérdidas humanas. Y cuando finalmente se toma Troya, pues es como una cosa agridulce porque no es un triunfo en todo su esplendor, por así decirlo, ¿no? Y una vez terminados estos 10 años y toda esta guerra, pues lo obvio es un hombre queriendo volver a su casa porque además dejó muy bebecito a su hijo Telémaco, ¿no? Su esposa no la ve hace 10 años y no solamente es un sentimiento de Odiseo, sino de todos sus hombres de querer volver a casa, volver a ver a sus familias, abrazarlas, ¿no? Un poco como que todo esto se termine, pero sabemos que el viaje de regreso va a ser la verdadera guerra porque Odiseo va a poner muy bravo a Poseidón y él le va a lanzar una maldición, por así decirlo, un castigo. Y es que él efectivamente va a volver a Ítaca porque además tiene muy buenos dioses de su lado como Atenea y pues por lo tanto Zeus. Entonces sí, tú vas a volver a casa pero después de 10 años y absolutamente solo. Entonces este peso pues por supuesto está a lo largo de todo el libro y creo que la película acierta bastante en ese peso psicológico. Hay una escena hacia el final de la película donde Odiseo está viendo cómo se está quemando Troya y es una cosa absolutamente extraordinaria de él preguntándose qué hice, o sea, todo esto fue como parte de mi ingenio, pero en vez de sentir como ese orgullo de uy, soy súper inteligente, está sintiendo el peso de la cantidad de muerte que generó su idea y a mí eso me parece fantástico y un recordatorio increíble de que en una guerra nadie gana. Creo que la película logra muy bien esta sensación de extraño a Telémaco, extraño a Penélope, tenemos escenas digamos muy románticas entre ellos dos que son muy bonitas, ¿no? Pero vamos viendo es más como a Odiseo caer en cuenta de todo lo que hizo, ¿no? Y con este tema de que su tripulación se le pone un poco en contra porque está haciendo cosas que están enfadando a los dioses y demás, pues se siente ese peso, ¿no? Son hombres absolutamente agotados que supuestamente son los vencedores, los ganadores de todo esto, pero no, es muchísimo más lo que han perdido. Lo segundo que me gustó de la película, aunque con esto tengo bastantes peros que les voy a compartir en la parte de lo que no me gustó, es esta decisión de Christopher Nolan que literalmente me sorprendí muchísimo cuando como que aparece toda la escena donde descubrimos que Atenea o el rostro de Atenea es la de la sacerdotisa que estaba en Troya y que fue asesinado por los griegos. Y creo que esto precisamente se suma a toda esta dimensión psicológica que tiene la película porque, claro, o sea, es ver esto de que frente a tus ojos fue asesinada una mujer que además no le hizo daño a nadie, que estaba ahí en un templo normal haciendo lo que tenía que hacer y casi que es como este trauma, ¿no? Como que estar viendo al fantasma de una persona que por tu culpa falleció a lo largo de toda la película, ¿no? Que además, claro, se convierte, digamos, en esta ayuda importante que es Atenea, aunque en la película no se muestre lo importantísima que es Atenea para la Odisea, ¿no? Pero ese switch, ese sí como añadido a toda la psicología del personaje, me pareció súper interesante y como les digo, fue una parte que me sorprendió muchísimo, que no me esperaba, que no está en el libro, por supuesto, y por eso fue toda una sorpresa. Otra cosa que me gustó es que creo que Penélope y Telémaco conservan mucho de su esencia. Al principio tengo que reconocer que seguramente caí en un error de principiante a la hora de ir a ver películas y es que al ser actores tan reconocidos como Anne Hathaway, como Tom Holland, pues yo no podía evitar verlos primero a ellos como actores que a sus personajes. Pero sí siento que conforme fue avanzando la película, fui como saliéndome un poco de esto
y pues con sus interpretaciones como que me atraparon. Por un lado tenemos a una Penélope que lleva los mismos 20 años de Odiseo ganando la guerra de Troya y devolviéndose a casa, intentando mantener a Ítaca como un lugar al que pueda volver Odiseo, incluso cuando están todos estos pretendientes comiéndose su comida, dañando absolutamente todo su hogar. Y creo que la película muestra como unos momentos de vulnerabilidad y de rabia que no están tan explícitos en la obra de Homero, pero que me parecieron muy apropiados porque, claro, es como esta frustración de un hijo que, pero mamá, ¿tú por qué no estás haciendo nada? Y ella como que no ha hecho nada, o sea, llevo 20 años esperando a tu papá, ¿no? Y hay unas cosas ahí como que me fallan, por ejemplo, el tema de que ella sí esté pensando en casarse con alguno de los pretendientes, porque eso en la obra a ella ni siquiera se le pasa por la mente. De hecho, Telémaco, el que la está presionando para mamá, toma una decisión, ¿no? Entonces como que sí fueron momentos donde sentí que le dieron muchísima más fuerza al personaje, que sin duda alguna la tiene también en el poema. Y por otro lado, Telémaco me parece que logra como, no sé, esa ternura, esa inocencia, ese querer conocer a su papá, admirarlo muchísimo, estar todo el tiempo como buscando historias sobre él. Toda esa parte, digamos, de papá e hijo me parece hermosa. Y lo último que me gustó de la adaptación fue la escena final con la matanza de los pretendientes, porque creo que estuvo muy bien lograda como esta narrativa del inicio de la película, donde nos contaban que nadie lograba como armar el arco de Odiseo, para esa escena final donde pues está él, ¿no?, intentando cumplir esta instrucción que tiene Penélope de que la persona que logre armar ese arco y pues atravesar esa flecha, ella se va a casar con esa persona, ¿no? Y es muy hermosa, creo que es una escena, bueno, la matanza como tal no es muy hermosa, sino toda esa escena que engloba, por ejemplo, Penélope dándose cuenta que Odiseo efectivamente volvió, y pues justamente ese momento donde se les acaba la guachafita, donde ya no pueden estar comiéndose absolutamente todo, sino que pues le llegó el momento de pagar la cuenta por todo lo que habían hecho. Aunque, bueno, ya hablamos de otra cosa que no me gustó de toda esta parte de los pretendientes. Aquí hay una cosa bien interesante también, y es que al final como que cambia mucho la manera en la que culmina la historia, porque en el libro termina con una de mis escenas favoritas que yo quería como que pues se adaptara de esa forma, pero el personaje, por ejemplo, del papá de Odiseo ni siquiera aparece, que es Laertes, y es ese momento donde está el abuelo, el papá y el hijo juntos, ¿no? Como 3 generaciones que han visto tantas cosas y que están como viendo qué les va a deparar el futuro. En este caso es una cosa mucho más romántica, mucho más cursi, mucho más cliché, y es pues Odiseo cumpliéndole la fantasía a Penélope de irse de ahí. No lo sé, o sea, yo todavía siento que, o sea, pobre Telémaco, ni siquiera has llegado y ya te estás yendo, no. Pero bueno, ahí termina lo que me gustó de la adaptación, y vamos a comenzar a hablar de aquello que a mí en lo personal no me terminó de convencer y que siento que sin duda alguna es una adaptación súper simplista de lo que es verdaderamente la Odisea. Lo primero que no me terminó de convencer son los dioses, el papel de los dioses. Siento que por esta intención de hacer la película como más realista, más psicológica, esto que hablábamos en la primera parte de una profundidad un poco más del post-trauma, de lo que deja la guerra y demás, se dejó de lado esta parte de los dioses que puede sonar como muy fantasiosa. Y esto comienza desde la manera en la que damos inicio a toda la Odisea, y es que estamos en este consejo de dioses donde Atenea está como interviniendo para que Poseidón deje por fin en paz a Odiseo y él pueda regresar a casa. Y es que esto era súper común, ¿no?, en todo este tema de la mitología griega, y es que los dioses tienen un papel súper activo en la vida de los hombres. De hecho, ahorita que estoy leyendo la Ilíada es muchísimo más obvio, porque cada uno tiene su bando, cada uno está a favor de la persona que le caiga mejor y pues muestra su favor, todos sus poderes a esa persona.
Entonces la película simplifica muchísimo el hecho de que Odiseo no pueda volver a casa, con una actitud en Odiseo que parece como que él no le importan los dioses, como que bueno, ahí ya después pensamos en eso, y eso para nada es así en el libro. Entonces en la Odisea, desde el primer momento los dioses están interviniendo. Tenemos a un Zeus que va a ayudar a nivelar toda esta ira de Poseidón, a una Atenea que está todo el tiempo pegada a estos hombres, o sea, ella es la que le está dando gracia a Odiseo para que lo reciban en los lugares, es la que se convierte en este mentor que tiene después Telémaco y que es el que lo impulsa a que vaya a buscar a su papá. Y o sea, ya está presente en absolutamente todas las cosas porque pues quiere mucho a Odiseo, precisamente como por esta astucia y porque es una persona que prioriza su mente, ¿no? Y como toda esta inteligencia antes que la fuerza. Y por otro lado, pues es que Odiseo no ha podido volver a casa por culpa de Poseidón. Tenemos toda esta escena en el libro donde él llega a la isla de Polifemo, que es este cíclope que es súper arrogante, súper fastidioso. Le piden como, oye, ¿será que como que nos dejas comer de tus ovejas? Estamos súper hambriados. Pero este ser, en lugar de precisamente ser hospitalario como lo exige Zeus, se comienza a comer a los hombres de Odiseo. Entonces en realidad esta es una escena de defensa personal, ¿no? Y ahí es donde ocurre todo este tema de que Odiseo lo deja ciego, y el mayor error de su vida, y es que Polifemo le pregunta quién es el que está haciendo todo esto, y él le responde: nadie, yo me llamo Nadie. Entonces, por ejemplo, Polifemo vive con otros cíclopes y va y les pide ayuda, como ayúdenme que me quieren como matar, ¿no? Y le preguntan estos cíclopes: ¿quién te quiere matar? Y él dice: nadie. Entonces es una parte súper chistosa porque no le creen, ¿no? Como que dice ok, chao. Y pues claro, al final ya cuando Odiseo pues logra dejarlo ciego y demás, se van a escapar, van corriendo hacia su barco, pero pues no puede evitar, o sea, acaba de ver cómo asesinaban a muchísimos de sus hombres, gritarle: fue Odiseo, el hijo de Laertes, el que te dejó ciego. Entonces Polifemo resulta y pasa que era el hijo de Poseidón, y por eso es que le dice: papá, por favor, véngame, como así que me va a dejar ciego, mira lo que hizo. Y es por eso que pues el enemigo que se va a ganar Odiseo es el dios del mar. Entonces ahí, o sea, todo eso es importantísimo porque no es como simplemente lo que yo percibí que querían mostrar en la película, y es que Odiseo como que no cree en los dioses, como que pues ni modo, no hice ese sacrificio, no pasa nada, no enterré a la gente como tenía que ser enterrada, no pasa nada. Que además es como, oye, la cantidad de culpas que le echan a este hombre en la película cuando todos estuvieron ahí presentes, ¿no? Donde no hubo tiempo para ritos funerarios, ¿cierto? O sea, me parecía demasiado injusto. Siento que de pronto, para no hacerla tan fantasiosa y poner a Zeus y a Atenea, que Atenea la ponen, o sea, como que siento que la desaprovecharon un montón, y tampoco nos muestran a Poseidón, o sea, como para no profundizar de pronto en esta parte que para nosotros es más mitológica, pues mocharon la mitad del libro, o sea, literalmente, si no aparecen los dioses, parece que Odiseo es un pelado berrinchudo que no quiere entender que hay algo más grande que él, cuando, claro, no es que Odiseo sea perfecto, efectivamente le gana el orgullo y el decir: esta hazaña que acabo de hacer, voy a decirle mi nombre, pero esa escena de Nadie ni siquiera aparece en la película. Uy, me dio tanta rabia. Y esto me lleva a lo segundo que sin duda alguna me decepcionó absolutamente de esta película, y es el papel de Atenea. Atenea sin duda alguna necesitaba muchísimo más protagonismo. Como les decía, ella es la que casi que comienza todo el canto, la que interviene por él, la que ayuda a Telémaco, la que ayuda a Odiseo, todo el tiempo está presente, y que acá se quedará como un alma fantasmagórica que aparece cada unos pocos segundos con cara de tragedia, no es Atenea. Por eso, si vas a hacer una película sobre la Odisea, me cuesta entender que Atenea termine teniendo una presencia relativamente secundaria. La película tenía una oportunidad enorme de explorar esa relación entre la diosa de la sabiduría y el héroe que siempre sobrevive gracias a su astucia, pero lo dejó nuevamente
súper simplificado y reducido a que Atenea fuese como un eslabón más del trauma de Odiseo. Esto es terrible. Bueno, y hablemos de Polifemo. Este fue el cambio de la película que más me molestó, porque es que siento que aquí cambia absolutamente toda la percepción respecto a lo que es Odiseo, a su personalidad. En la película nos muestran a un hombre que se mete en un territorio que inocentemente tenemos ahí una criatura que confunde a sus hombres con ovejas y que ellos para sobrevivir tienen que atentar contra su vida y lo matan y no, como que Odiseo es como tiene muchísima rabia y por eso hace como también el tiro final, que sus amigos le dicen como no, por favor ya no hagas más, y él no, sí, porque es que él mató a nuestros hombres y es como terrible, o sea, le hiciste un daño tenaz a un ser inocente. ¿Quién es ese? Ese no es Polifemo y no tiene ningún sentido que después ni siquiera sepamos, aunque por ahí uno de los personajes menciona esto de que ahora vas a poner muy molesto a Poseidón, pero eso, o sea, estoy segura que alguien que no se ha leído la Odisea o que no conoce el contexto de la Odisea, pues esta conversación le pasó absolutamente por alto, o sea, no hay una conexión entre todo lo que les acabo de contar, que realmente es la personalidad de Polifemo, con lo que pasó en la película y con el Odiseo que terminan mostrándonos, que pues es una persona súper orgullosa, que no le interesan los dioses, no saben, o sea, lo casi que decepción, o sea, que con mucha rabia, porque por un lado siento que habían otros momentos de pronto para explorar este tema del colonialismo, de llegar a lugares y apropiarte de ellos, que eso pues no es lo que hace, o sea, esta no era la película para trabajar eso, porque no existe ese significado en Odiseo, y lo otro es que no estuviera la escena de nadie, o sea, eso sí, yo quedé como, ¿qué pasa? Es una de las escenas más icónicas, ¿cómo la vas a quitar? Otra cosa que no terminé de entender fue como esta relación que hace de Calipso y el loto, que bueno, como que nos dan a entender que precisamente el loto es lo que hace que pierda la memoria. Creo que yo en el video pasado de la Odisea les había dicho esto, pero en realidad, como profundizando, investigando más y recordando mis apuntes de la Odisea, son escenas diferentes, ¿no? Tenemos a una Calipso que además yo no entiendo. En serio no entiendo por qué esa decisión en la película de ponerla en una isla desierta. Y, o sea, como hay en una chocita, en la inmunda, comiendo solo loto. Oigan, esta es la isla de Circe. No es para nada lo que nos muestran en la película, y precisamente toda esta historia de Circe es fascinante porque Odiseo es muy consciente, o sea, no tiene que ver con la pérdida de la memoria, él es muy consciente que tiene que volver a casa, pero aquí hay muchas tentaciones, acá digamos que su humanidad se ve tentada por una mujer hermosa que además es una diosa, eso en la película claramente ni siquiera parece que lo sea, ¿no? Pues la pasa genial con ella, todo el lugar, toda la isla es espectacular, es una isla paradisiaca, pero pues conforme van pasando los años, él dice, no, yo tengo que volver a mi casa, o sea, yo amo a Penélope, ¿no? Y son estos momentos donde, que además eso es algo que también quitaron muchísimo en la película, y son los múltiples momentos que Odiseo llora. Él llora muchas veces a lo largo del libro y a mí esto me parece fascinante. Quitaron toda esta parte de donde él llega y le cuenta, ¿no?, a todo su aventura, que es un poco como conocemos nosotros lo que le pasó a Odiseo, y ahí mientras él está contando su historia se pega unas lloradas impresionantes frente o ahí a la isla mirando al mar, está también llorando por su casa y demás. Y ahí es donde Calipso le ofrece la inmortalidad, le dice, quédate conmigo y yo te voy a hacer inmortal. Y él le dice, no, yo tengo que volver con Penélope. Entonces, claro, no es tan fácil, o sea, no es como una escena que yo vuelva a lo mismo, es una adaptación simple, porque no es una escena donde es que me borraste la memoria y la recuerdo por ahí, pero no sé qué pasó realmente, ¿no? O sea, como que es una cosa así súper que ni siquiera se entiende como lo que están haciendo ahí. Y pues a Calipso claramente no la conocemos en nada, o sea, no entendemos ella para qué está ahí, salvo para escuchar y para decirle recuerda, y después borrarle la memoria comiendo más loto. Que ahora esta escena del loto
tiene que ver con otra muy diferente y es un momento mucho antes donde llegan a una isla que, si no estoy mal, es la isla de los latófagos o una cosa así, y que justamente ahí los hombres de Odiseo se comen ese loto y se olvidan de su deseo de llegar a casa, que es una cosa preciosa. Pensemos en cómo nos muestra el peligro del olvido. No necesitas morir para perder tu hogar, sino simplemente olvidar que querías volver. Entonces, pues es un total despropósito todas estas escenas con Calipso, porque mezcla dos momentos de la historia que, pues, como que son muy diferentes, ¿no? Y además, pues no nos permite ver todo lo que perdió Odiseo, ¿no? Porque él literalmente escogió, antes que la inmortalidad, volver a su casa con su esposa y su hijo. Con Circe me pasó algo muy parecido. Dios mío, yo no entiendo. O sea, esta escena, la parte donde convierte a los hombres en cerdo, o sea, paniqueada yo estaba, ¿no? Como que en mi imaginación cuando leí la Odisea era como que se convirtieron en cerdos y ya, pero aquí como toda esa corporalidad, como les metió las manos en la boca, o sea, todo esto es una buena escena, digamos, visualmente hablando, pero Circe no vive en una casucha, al contrario, esto es lo que pasa en la Odisea, o sea, ellos llegan a un palacio, efectivamente ven que hay como un montón de animales por ahí y después nos enteramos que son hombres convertidos en animales. Aquí, por ejemplo, volvemos a ver la ayuda de un dios, de Hermes, porque es él el que le entrega como una plantica para que Odiseo sea inmune a los hechizos de Circe, cuando efectivamente sabe que a sus hombres los convirtieron en cerdos y va a llegar a rescatarlos. Y es tanto como la astucia nuevamente que tiene Odiseo, que se quedan un año en la isla de Circe porque pues logra como hablar con ella, y como que, o sea, es una escena muy interesante y estábamos viendo otra cosa en pantalla, o sea, definitivamente esto en la adaptación, claro, explora como que se sentía muy sola, muy desprotegida, el miedo a que llegaran hombres a su súper simple, o sea, nuevamente es como, pero es que esto iba mucho más allá, y si conocemos toda la historia de Circe, pues aún más, o sea, realmente siento que eso fue algo que ocurrió a lo largo de toda la adaptación, y es que los episodios mitológicos están ahí, pero parecen pasar por encima de ellos en lugar de permitir que realmente se desarrollen. En cuanto a las sirenas, a Escila y Caribdis, creo que esta sin duda alguna es mi opinión más subjetiva de toda la adaptación, aunque yo fui a ver la película con mi esposo y pasó toda la escena de las sirenas y yo estaba como, no, qué excepción. O sea, me acabas de dañar la escena con Polifemo. Ahora las sirenas las vemos por allá en el fondo y no me las muestras. El grito de Matt Damon, bueno, espectacular. Y vamos avanzando y yo, Escila y Caribdis, ¿no? Y van y salen como esos dos palos ahí de unas piedras que después Johan me preguntaba, yo no sabía qué era eso, o sea, no sabía qué estaba pasando, era como un árbol, se estaban cayendo la montaña, qué ocurría ahí. Oigan, esto es Escila y Caribdis y estas son, bueno, este es uno de los retratos que hay de las sirenas que yo hubiese amado que Christopher Nolan tomara de referencia estos cuadros que tenemos de las sirenas aladas, que las hubiese podido mezclar con las sirenas, digamos, más tradicionales. Tuviéramos esta escena épica, ¿no? Como de ver muchísimas sirenas y después ver a Escila y Caribdis y tener este terror de nuestra gente acá ya se murió. Pero pues siento que lo que les digo es como muy subjetivo, pero pues es que es una película, o sea, se supone que en una película estamos ahí para ver estas cosas épicas, imposibles, espectaculares, y pues siento que justamente por ser el director que es, esto que hablábamos al inicio de pues que no utiliza como efectos especiales y así, pues sé que como que todo eso sí se veía súper como hecho, no sé. Y en la película sentí que muchas veces se nos da a entender que algo impresionante está ocurriendo, pero no necesariamente se nos permite verlo. Y yo quería justamente lo contrario, y era una adaptación que nos permitiera lanzarnos a lo mitológico. Y bueno, el tema de la hospitalidad de Zeus a mí ya me tenía cansada. Oigan, fácilmente pudieron haber repetido unas 4 o 5 veces en esta película que recibimos a los pretendientes por la hospitalidad de Zeus. Ya lo habíamos entendido. Vale, ya, ok, ya.
¿Para qué perder tanto tiempo en esos diálogos? Y también tengo algunas dudas respecto a Antino, porque cambiaron cosas en su personaje que no necesariamente me molestaron, pero sí, o sea, como que me pregunto por qué. ¿Cuál es la razón de cambiar algo que ya está bien? Y es toda esta parte de Antino conectado a este hombre que se sacrifica por el plan de Odiseo y que después se lo encuentra en el inframundo y le dice, mira todo lo que hicimos por ti, que entiendo que todo esto se suma a esta capa psicológica de la que estábamos hablando. Esto no está en el libro. Y pues ya Antino era despreciable sin tener toda esta historia de que él pues no había querido ir a la guerra de Troya, que él tampoco vivía en Troya, o sea, es que es raro, ¿no? Porque los pretendientes eran personas que venían de otras ciudades, de otros lugares, a casarse con Penélope precisamente para unir reinos. Entonces es rara esta situación de que hasta parece que Antino pues puede ser el hijo de Penélope, ¿no? O sea, como que estuvo ahí, conoció a Odiseo, casi que va a la guerra de Troya, pero es un cobarde y no va, y en su lugar muere otro. Entonces toda esa trama me pareció que la verdad sobraba un montón y justamente pues esta parte de los pretendientes no se siente con la carga que está en el libro. Siempre los vemos es comiendo, ahí tragando y jodiendo la vida en el lugar donde el comedor pues, pero es que en la Odisea va muchísimo más allá, o sea, es que literalmente ya no hay ovejas, se acabó todo el ganado, toman la ciudad como si fuera de ellos, o sea, es a lo que se sale de ese lugar, ¿no? Donde pues están comiendo y burlándose de todo el mundo. Entonces como que no se siente el fastidio, bueno, o sea, sí, como están ahí, qué mamera, pero es que en el libro yo decía, esta gente, ¿por qué no? O sea, eso era un descaro, como se metían a las habitaciones, como literalmente hicieron de Ítaca su casa, y aquí no sentí eso, como que me daba temor de que en algún momento todo fuera a estallar, pero yo, digamos que la sensación que tenía en el libro era muy diferente respecto a ellos. ¿Saben que me hubiese encantado que en esa escena del inframundo hubiésemos visto a Brad Pitt o a Aquiles? Porque otra cosa fue que siento que la película se demoró mucho tiempo en la guerra de Troya, en incendiarla, en el caballo y demás, y yo de Christopher Nolan, yo acá no soy directora de cine ni nada parecido, pero es que siento que ya un gran impulso, una gran ventaja era que tenemos Troya, y Troya es una película épica, también tiene un montón de cosas que ya hablaremos de eso después, si quieren que hablemos de las cosas que no maneja de la Ilíada o que no traslado a la pantalla de la Ilíada, pero o sea, ya todo este tema del caballo, de la caída de Troya, ya tenemos las imágenes por esta película, entonces siento que se demoró demasiado en eso y que además pues nunca nos muestra a Aquiles, porque cuando él va al inframundo, que acá es como que el inframundo sube, pero en realidad Odiseo en la Odisea baja al inframundo, pues él se ve con muchas personas, entre esas Aquiles, y tiene una conversación espectacular. Así que bueno, siento que todo esto que hemos hablado me lleva a una conclusión, y es que siento que es una adaptación que simplifica demasiado la Odisea, porque cuando uno lee la Odisea tiene la sensación de estar pasando de una aventura extraordinaria a otra. Está Polifemo, están los lotófagos, está Circe, está el descenso al mundo de los muertos, están las sirenas, Escila, Caribdis, las vacas del sol, Calipso y todos los obstáculos que aparecen durante el viaje. Pero además cada uno de esos episodios lo que hace es poner a prueba a Odiseo en diferentes momentos de su vida y también en diferentes vicios que tiene su personalidad. Entonces, unas veces tiene que utilizar su inteligencia, otras tiene que controlar a sus hombres, otras tiene que resistir la tentación y otras pues tiene que aceptar que no puede salvar a todo el mundo. Entonces, esto de tener que enfrentarse a su propio carácter es una cosa importantísima, y por eso reducir estos episodios pues significa reducir también las diferentes dimensiones que tiene el personaje, y creo que esa complejidad es una de las cosas que hacen que la Odisea siga siendo tan fascinante después de tantos milenios. Así que para terminar este video, la pregunta es si la adaptación me gustó o no, y siento que, bueno, como que no.
Yo la verdad es que me esperaba muchísimo más. Todo el mundo estaba hablando, pero maravillas de la película. Obviamente hay momentos visuales que son magistrales, que son espectaculares, la experiencia de ir a cine y todo lo demás, pero a mí sí me quedó faltando un montón. Y si de pronto ustedes todavía no se han leído La Odisea, la conclusión es que definitivamente la película de Christopher Nolan es una adaptación demasiado libre y que además simplifica un montón toda la complejidad que hay en esta obra. Pero esa fue mi opinión. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les pareció la adaptación, si les gustó, si no les gustó, qué les gustó, qué no les gustó. Me encantaría conocer todo esto respecto a sus opiniones de la película, porque honestamente he escuchado muchísimas más personas a las que les gustó que las que no. Y también en mis estadísticas así como súper sacadas de la manga, pues muchas personas que sí les gustó de pronto no se habían leído todavía la obra. Entonces eso la verdad puede influir, yo creo, porque claro, cuando tú ya conoces una historia extrañas más cosas que si no supieras qué va a pasar y vas como por la sorpresa, ¿no? Pero nada, gracias por ver hasta aquí. La verdad es que esta sección me encanta, sé que parece que me quejo demasiado pero estoy muy emocionada porque este tipo de películas pues traigan más lectores a la Odisea y puedan descubrir la obra maestra que es este libro. Y sin más, recuerden que se pueden suscribir aquí al canal para no perderse ninguno de los videos que estamos subiendo, y también que leer no es un acto solitario. Nos estaremos viendo a la próxima en otro video. Bye.